A todos y todas nos gustan los procesos lentos, donde al unir distintas piezas y trabajar en ellas, llegamos a algo delicioso. Pero a veces es mejor hacerlo sencillo y rápido para simplemente hacerlo. Por eso, el ejemplificarte cómo hacer una taza de café de una forma tradicional, con una molienda, y todo ese proceso de barista que tiene, comparado con hacerlo con una cápsula, no tiene nada que ver con lo que te voy a platicar en este video, pero fue una idea que se me ocurrió y que quise bajar para iniciarlo. Hay un mito muy grande sobre la creatividad y sobre la inspiración que te dice que esta musa te va a llegar mágicamente. A veces lo representan como si fuera un fantasma o una iluminación que te llega con esa obra y de inmediato empiezas a trabajar en ella. Supongo que le pasa a algunas personas porque si no, no existiría ese cliché, pero no siempre sucede de esa manera. En mi opinión y experiencia, hay tres formas de encontrar esta inspiración. Y la primera es cuando te llega así, efectivamente, en un momento inesperado. Y esto puede suceder en la noche, antes de dormir, te puede llegar camino al trabajo, en una comida, te puede llegar de muchas maneras y generalmente es abrupta y te interrumpe. Y si me llega en la noche, ya valió madre. Y aunque Rick Rubin dice que deberías de levantarte y en ese momento empezar a crear, la verdad es que a veces por nuestro ritmo de vida, pues no se puede. Lo que yo aprendí a hacer fue agarrar el blog de notas del celular y pues ahí escribir algunas ideas o tararearlas en la aplicación de grabar audio y después pues ya al día siguiente bajarlas. Sí trato de conservar la idea, por lo menos la esencia, de una u otra manera para que no se vaya y no se pierda, pero tampoco me paro a hacer la obra en ese momento. Otra forma es esta que decía Picasso, que la inspiración te tenía que encontrar trabajando. O sea, con el cuaderno abierto, el lienzo listo, el instrumento en las manos, ensayando, practicando. Y de esta forma, pues es mucho más fácil que contactes con esta inspiración y logres bajar la idea. A mí personalmente me funciona un poco más de esta forma porque es como aprendes a trabajar en publicidad. Esto es, tienes la necesidad de entregar un proyecto, tienes un tiempo asignado, pues ni modo, güey, chíngale, hazlo en ese lapso, entonces tienes que trabajar. Lo que sí es que nunca he podido tener una idea estando sentado frente a la computadora, frente a un papel, con el Illustrator o el Word o cualquier programa abierto. Yo tengo que salir a caminar y buscar esa inspiración dentro de ese momento de relax, ese momento donde pareciera que me estoy desenfocando y que estoy enfocado en caminar, en ir hacia algún lado, pero realmente lo que sucede es que mi mente empieza a conectar con todo el bagaje que tengo, tanto cultural como las puntas que ya trabajé, y empieza a hacer un trabajo. No sé cómo funciona a nivel químico y a nivel cerebral. Entiendo que hay conexiones, hay ciertas sinapsis, pero es lo que yo llamo mi musa o mi inspiración. ¿Cómo se va conectando todo esto? No sé si quiero encontrarle una explicación, la neta, pero se va conectando y generalmente después de esa caminata, que puede ser muy larga o muy corta, llega la idea, ¡pum! Y sí, usualmente busco un café donde pueda sentarme a bajarla. Y este puede ser cualquier café, menos Starbucks. Y ahí me siento y empiezo a bajar, y esto lo hago con ideas artísticas, lo hago con ideas laborales. Nunca he podido tener una idea sentado frente a la computadora diciéndome, güey, debes de tener una idea. Nunca me ha funcionado eso. Y para sorpresa de muchas personas, la tercera forma es cuando estás procrastinando, cuando estás flojeando, cuando estás aburrido o aburrida. Y esto es porque la mente empieza a buscar formas de distraerse o qué hacer con ese tiempo muerto. Y muchas de esas cosas que piensa la mente son las ideas creativas o expresiones artísticas. Y en ese tiempo de divagar, tu sinapsis empieza a formar una idea, una
propuesta artística que muchas veces no estabas esperando y que te devuelve a la primera propuesta. Te llega una idea de chingazo y entonces hay que bajarla y es cuando te activas para empezar a trabajar en ella. Y entonces es cuando sucede lo interesante, en mi opinión. ¿Qué emoción es la que te inspiró? ¿Fue algo de amor o de desamor? Creo que ahí todos valemos madre y lo empezamos a hacer inmediatamente porque es una necesidad muy cabrona. El amor o el odio nos pueden empujar muy rápido a crear una obra, a tratar de expresar este sentimiento y llevarlo hacia algo más tangible que nos ayude a disfrutarlo, a entenderlo o a tratar de capturar ese momento. Y obviamente esto tiene un chingo de variantes. El amor tiene el desamor. Y ahí es cuando empieza el drama, empiezan las grandes canciones, las grandes obras literarias, las pinturas y gran parte de la obra artística que se ha hecho a lo largo de los tiempos, porque somos seres muy sensibles al amor y al desamor, pero creo que este último es el que nos impulsa a hacer cosas mucho más viscerales o mucho más llenas de estas tripas. Creo que el odio en sí mismo es un motor lo suficientemente poderoso como para que se construyan cierto tipo de obras o expresiones artísticas de forma inmediata. Y ahí está el graffiti, ahí están las intervenciones, las obras que ya existen y todo lo que tenga que ver con una protesta, ya sea social, política o moral, respecto a algo que nos sucedió, que sucedió al artista en el contexto donde está viviendo. Y aquí es donde entran los bocetos, las maquetas, las formas de trabajo donde bajamos esta primera idea y quizá no va a ser la ejecución final. Tenemos una suerte de primera bajada donde empiezas a ver qué elementos son los que mejor van a expresar eso que estás sintiendo, eso que estás pensando. Las personas que estudiaron arte o que tienen alguna suerte de guía o tutoría sobre el proceso artístico lo saben y lo dominan, pero si tú como yo no tuviste esa formación, por lo menos no tan profunda, creo que sí es bien importante que tengamos en cuenta que para eso es bocetar, para eso es crear una maqueta, hablando de audio, para eso nos sirve hacer un borrador de un texto, empezar a bajarlo como una sinopsis, en un corto también. Puedes bajar esta como si fuera una sinopsis cinematográfica y con base en esto hacer tu guión o poner los puntos más importantes de lo que quieres expresar en este guión o en este proceso artístico. Dibujarlos, tocarlos, interpretarlos. Los músicos a veces lo hacen con una guitarra acústica nada más o con un piano. Ahí va a depender mucho de la formación que tengas y cómo es más fácil para ti bajar esta primera idea. Ahora, sin duda hay güeyes y morras tocados por el universo, por Dios, por los arquitectos o simplemente que la naturaleza les dio un don especial y que pueden bajar una obra a la primera y que empiezan bocetando a lo mejor algunas líneas y que terminan con un trabajo de una sola tirada, ¿no? Una canción. Hay muchas anécdotas que habrás escuchado de músicos que entraron al estudio con una leve idea, empezaron a tararear, bajaron la letra de la canción y ¡pum! Pinche obra, ¿no? Ahí está Get Back, por ejemplo, de The Beatles, que fue un peloteo con Paul McCartney, lo puedes ver, creo que hay un video que circula en internet o parte de un documental donde ves cómo el güey está y de repente baja y, güey, en unos minutos tienen una canción que se convirtió en un clásico. Y así sucede seguramente con muchos pintores o lo que te contaba en un blog anterior sobre Jack Kerouac que se sentó y bajó on the road de una sola tirada supuestamente. Creo que sí depende mucho del tipo de artista, evidentemente la carga de talento y la necesidad de expresarse que tiene, pero podemos partir de hazlo lo más simple al principio. Bájalo en una libreta, dibújalo en tu sketchbook, en tu cuaderno, tócalo en un pequeño sintetizador o en una guitarra acústica y baja la idea, atrápala. Que no se vaya esa inspiración. Y una vez que la tengas atrapada esa musa, pues ahora sí conversa con ella, sedúcela, deja que te seduzca. Quizás es un concepto muy inspirador y que puedes desarrollar y al cual le puedes coquetear o seducirlo. El chiste es disfrutar el proceso, sí, pero tampoco descuidarnos y creer que todo va a llegar mágicamente. Sí hay que estar trabajando, o sea, por lo menos que tener las herramientas a mano para capturar esta pinche idea y bajarla y construir nuestra propuesta artística. Y una vez que ya está listo este boceto, esta maqueta, estos primeros trazos o estas primeras palabras, pues tu idea ya te irá llevando hasta el lugar donde tenga que llegar para que la sientas completa y que transmite estas emociones y sentimientos. Y podrás hacerla tan compleja como un disco de Tool
o tan simple como la última película de Wim Wenders. Y esa obra que seguramente te va a dar mucha satisfacción, que quizás sea tu gran obra o una de tus grandes obras, o simplemente esa obra que transmite lo que traías. Y todo lo que hay adelante y lo que hay en el proceso de crearla, nació con esta semilla de la idea. Y esta idea viene de la inspiración. Y cómo aprovechaste para atraparla, bajarla a algo tangible y que se convirtiera en este algo, en esta pieza que ahora forma parte de este mundo de una manera tangible y que le va a provocar sentimientos a las personas, pero principalmente te dio una experiencia nueva de trabajo. Y eso es lo chingoncísimo de hacer arte. Y así es como una obra trascendental y que puede ser compleja y tener múltiples matices, nace de una idea bien simple, güey. Y es que sí, a veces creemos que el mejor café es el de grano, el que hay que molerlo y hay que pesarlo y ponerlo a cierta temperatura. Y a veces lo único que necesitas es una pinche cápsula, un poco de tecnología y disfrutar de un buen café. Y nuevamente, esto que te acabo de decir no tiene absolutamente nada que ver con el blog que acabas de ver. Pero me gustó decirlo.